La tragedia de Lucía Peralta, 1876, Durango. Ella se casó con su prima. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Lucía Peralta, 1876, Durango. Ella se casó con su prima. Capítulo 1. El hombre que no era quien parecía ser. En la ciudad de Durango, en el día 12 de agosto de 1876, una mujer llamada Lucía Peralta se casó con un hombre que creía conocer, un hombre con quien había crecido, un hombre a quien había amado durante años. Intercambiaron votos ante cientos de testigos. Ella vistió su anillo de bodas y consumaron su matrimonio esa noche en la habitación nupcial que había sido preparada para ellos. Pero algo estaba mal. Pequeños detalles que Lucía no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de su ser. La forma en que él sonreía no era exactamente correcta. Su risa sonaba ligeramente diferente. Sus manos, cuando la tocaban, se sentían extrañas de maneras que no podía articular. «Son solo nervios», se decía a sí misma. «El matrimonio cambia las cosas. Probablemente él también está nervioso». Pero entonces él mencionó cosas que solo la familia inmediata de Lucía sabía, secretos que nunca había compartido con su prometido. Y cuando ella preguntaba sobre memorias que compartían, sobre momentos de su noviazgo, sus respuestas eran vagas, imprecisas, como si estuviera adivinando en lugar de recordar. 3 días después de la boda, el verdadero prometido de Lucía apareció en la puerta de la casa donde ella ahora vivía con el impostor. Apareció golpeado, hambriento, desesperado pero vivo. Había sido secuestrado 2 semanas antes de la boda por su propio primo, quien había tomado su lugar, quien se había casado con Lucía haciéndose pasar por él, quien había dormido con ella bajo identidad robada. Esta es la historia del engaño más elaborado y cruel en la historia de Durango. Es la historia de Lucía Peralta, quien descubrió que había entregado su virginidad, su confianza y su vida al asesino del hombre que realmente amaba. Es la historia de cómo su mente se fragmentó bajo el peso de esta traición, dejándola muda para el resto de su vida, incapaz de pronunciar una sola palabra después de comprender la magnitud del horror que había experimentado. Y es la historia de Tomás Rivera, el primo que asesinó a su pariente, robó su identidad y se casó con su prometida, todo por codicia de tierras que creía podría heredar a través de este matrimonio fraudulento. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con las tierras que motivaron todo, con las familias que las poseían y con el primo celoso que decidió que si no podía tener lo que quería legítimamente, lo tomaría por cualquier medio necesario, sin importar a cuántas vidas destruyera en el proceso. Capítulo 2. Durango en la era de las haciendas ganaderas. El año de 1876 marcaba el inicio del régimen de Porfirio Díaz, quien acababa de derrocar al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. México entraba en un periodo de estabilidad política después de décadas de caos, pero también en una era de consolidación, de poder
en manos de unos pocos, de crecimiento económico que beneficiaba principalmente a la élite. Durango, estado vasto en el norte de México, era tierra de haciendas ganaderas que se extendían por miles de hectáreas. La economía dependía del ganado, de las minas de plata y hierro en las montañas, y cada vez más del comercio con los Estados Unidos al norte. Las familias que controlaban estas haciendas eran dinastías poderosas que habían acumulado tierras durante generaciones. La ciudad de Durango, capital del estado, era el centro administrativo y comercial de la región. Pero el verdadero poder residía en las haciendas, en los rancheros que controlaban vastas extensiones de tierra y que vivían como señores feudales sobre sus propiedades. La sociedad duranguense de 1876 estaba rígidamente estratificada. En la cúspide estaban las familias de hacendados, muchas de origen español, que se casaban entre sí para consolidar propiedades. Debajo de ellas había una clase media pequeña de comerciantes y profesionales. Y en la base estaba la mayoría: vaqueros, trabajadores agrícolas, sirvientes, todos dependientes de los hacendados para su supervivencia. La tierra lo era todo. Quien controlaba la tierra controlaba el agua, el pasto, el ganado, y por extensión, las vidas de todos los que trabajaban esa tierra. Los conflictos sobre límites de propiedades, sobre derechos de agua, sobre herencias, podían y frecuentemente llevaban a violencia. Había historias de familias que habían luchado durante generaciones sobre franjas de tierra, de asesinatos cometidos para consolidar propiedades, de matrimonios arreglados específicamente para unir haciendas vecinas. En este contexto, donde la tierra era más valiosa que las vidas humanas, donde la codicia por propiedades motivaba las acciones más extremas, la historia de Lucía Peralta se desarrollaría de la manera más trágica posible. Capítulo 3. Las familias Peralta y Rivera. La familia Peralta había sido propietaria de la hacienda San Rafael durante 5 generaciones. Era una propiedad considerable de aproximadamente 20,000 hectáreas, donde pastaban miles de cabezas de ganado. Don Miguel Peralta, el patriarca actual, había heredado la hacienda de su padre y la había administrado sabiamente, expandiéndola cuando era posible, manteniéndola productiva durante años de sequía, estableciendo su reputación como uno de los rancheros más exitosos de Durango. Don Miguel tenía 3 hijos, 2 varones, Carlos y Antonio, y una hija, Lucía, nacida en 1858. Los hijos varones heredarían la mayoría de la hacienda según la tradición, pero don Miguel había designado una porción considerable para la dote de Lucía. Aproximadamente 3,000 hectáreas de tierra de pastoreo de alta calidad que colindaba con la propiedad de la familia Rivera. La familia Rivera poseía la hacienda Santa Teresa, una propiedad vecina de tamaño similar. Don Julio Rivera había sido amigo cercano de don Miguel durante décadas. Sus familias habían cooperado en muchos proyectos, compartían derechos de agua, coordinaban el movimiento de ganado al mercado, ocasionalmente unían recursos para proyectos grandes. Y durante años había habido un entendimiento tácito entre las familias de que eventualmente se unirían formalmente a través del matrimonio. Don Julio tenía un hijo, Fernando Rivera, nacido en 1856, apenas 2 años mayor que Lucía. Y desde que eran niños, había sido asumido que Fernando y Lucía se casarían eventualmente, uniendo las 2 haciendas en una propiedad masiva que sería una de las más grandes de Durango. Fernando y Lucía habían crecido juntos, jugando en las haciendas de ambas familias, aprendiendo a montar juntos, desarrollando una amistad que gradualmente se transformó en afecto romántico a medida que maduraban. Para 1875, cuando Fernando tenía 19 y Lucía 17, su compromiso fue formalizado. «Será un matrimonio feliz», decía doña Teresa, madre de Lucía.
no es solo arreglo de conveniencia, se aman genuinamente. Era verdad. Fernando y Lucía compartían una conexión que iba más allá de las consideraciones prácticas de combinar propiedades. Se conocían profundamente, compartían valores e intereses y anticipaban su vida juntos con alegría genuina. Pero había alguien que observaba este romance floreciente con resentimiento creciente: Tomás Rivera, primo de Fernando. Capítulo 4. Tomás Rivera y su envidia envenenada. Tomás Rivera era hijo de Marcos Rivera, hermano menor de don Julio. Marcos había sido el segundo hijo en su familia, lo que significaba que no había heredado la hacienda principal. En cambio, había recibido una porción más pequeña de tierra, suficiente para vivir cómodamente, pero nada comparado con la riqueza de su hermano mayor. Tomás había crecido en la sombra de su primo Fernando. Mientras Fernando era el heredero de una hacienda vasta, Tomás heredaría solo la propiedad modesta de su padre. Mientras Fernando era educado para administrar miles de hectáreas, Tomás aprendía a maximizar el valor de cientos. Y mientras Fernando cortejaba a Lucía Peralta, quien traería consigo 3.000 hectáreas adicionales como dote, Tomás no tenía perspectivas matrimoniales comparables. Físicamente, Tomás y Fernando se parecían considerablemente. Ambos habían heredado los rasgos distintivos Rivera: altura considerable, constitución fuerte, cabello negro y ondulado, ojos oscuros, rasgos faciales angulares. Quienes no los conocían bien a menudo los confundían, especialmente desde la distancia o en luz tenue. Pero quienes los conocían bien veían las diferencias. Fernando tenía una calidez en sus expresiones que Tomás no poseía. La sonrisa de Fernando era abierta y genuina. La de Tomás parecía forzada. Los ojos de Fernando mostraban bondad. Los de Tomás contenían algo más oscuro. Durante años, Tomás había observado a Fernando con envidia creciente. ¿Por qué él tiene todo?, se preguntaba. Simplemente porque nació del hijo mayor. Somos igualmente capaces, somos igualmente inteligentes, pero él heredará una fortuna mientras yo lucho con propiedad marginal. La envidia se transformó en resentimiento cuando Fernando y Lucía se comprometieron. Porque Tomás había conocido a Lucía también, había sido parte del círculo social donde ella se movía, y había desarrollado su propia atracción hacia ella, una atracción que nunca podría ser correspondida porque él no tenía la posición o la riqueza para ser considerado pretendiente apropiado. Debería ser yo, se decía Tomás cada vez que veía a Fernando y Lucía juntos. Si yo hubiera nacido primero, si yo hubiera heredado la hacienda, ella me amaría a mí en lugar de a él. Era una lógica retorcida que transformaba la envidia en algo más peligroso. Tomás comenzó a fantasear sobre maneras en que podría tomar el lugar de Fernando. Si Fernando muriera en un accidente, por ejemplo, Tomás, como el pariente masculino más cercano, podría heredar la hacienda. Y si se movía rápidamente, tal vez podría cortejar a Lucía él mismo. Pero incluso en sus fantasías más oscuras, Tomás sabía que simplemente matar a Fernando no sería suficiente. La familia sospecharía, las autoridades investigarían, y Lucía nunca lo aceptaría como reemplazo de Fernando. Lo vería como el primo, el pariente menor, nunca como el hombre que Fernando había sido. Y entonces, en la primavera de 1876, mientras Tomás observaba los preparativos para la boda de Fernando y Lucía, programada para agosto, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan audaz, tan arriesgada, que inicialmente la desestimó como fantasía imposible. Pero ¿qué pasaría si no simplemente mataba a Fernando y esperaba heredar? ¿Qué pasaría si tomaba literalmente su lugar? ¿Qué pasaría si se hacía pasar por Fernando, se casaba con Lucía, haciéndose pasar por su primo,
y consolidaba su control sobre ambas propiedades antes de que alguien pudiera cuestionar su identidad. Era un plan que requeriría que Fernando desapareciera sin dejar rastro. Requeriría que Tomás estudiara meticulosamente los modales de Fernando, su voz, sus memorias. Requeriría que engañara no solo a Lucía, sino a ambas familias, a cientos de personas que conocían a Fernando personalmente. Parecía imposible. Pero mientras Tomás pensaba en ello más profundamente, comenzó a ver cómo podría funcionar. Las similitudes físicas les daban un punto de partida, y si creaba las condiciones correctas, si había razones por las que Fernando parecería ligeramente diferente, tal vez podría mantener el engaño el tiempo suficiente para casarse con Lucía y consolidar su posición. Durante los meses siguientes, Tomás refinó su plan. Y para julio, apenas un mes antes de la boda programada, estaba listo para ejecutarlo. Capítulo 5. El secuestro de Fernando Rivera había salido de la hacienda Santa Teresa en la mañana del 15 de julio de 1876 para verificar ganado en un área remota de la propiedad. Era rutina que hacía regularmente, generalmente solo o con un vaquero. Ese día particular, Tomás se había ofrecido a acompañarlo. «Necesito aprender más sobre administración de ganado», había dicho a Fernando. «Si alguna vez voy a hacer crecer mi propia propiedad, necesito entender las mejores prácticas». Fernando, quien siempre había sido generoso con su tiempo y conocimiento, había aceptado con gusto. Los dos primos cabalgaron juntos hacia el área norte de la hacienda, discutiendo ganado, tierras y planes futuros. «Después de que Lucía y yo nos casemos», decía Fernando con entusiasmo, «planeamos construir una nueva casa en la sección que ella está trayendo como dote. Algo moderno, con las últimas comodidades. Quiero que sea perfecta para ella». Tomás escuchaba, su resentimiento creciendo con cada palabra sobre la felicidad futura de Fernando, sobre la vida que Tomás codiciaba para sí mismo. Cuando llegaron al área más remota de la propiedad, lejos de cualquier casa o camino, Tomás actuó. Sacó un revólver que había escondido y lo apuntó a Fernando. «Desmonta», ordenó. Fernando, confundido e incrédulo, obedeció. «¿Tomás? ¿Qué estás haciendo?» «Tomando lo que debería haber sido mío desde el principio», respondió Tomás con frialdad. Había preparado una cabaña abandonada en esta área remota, un lugar que conocía de años explorando la propiedad. Forzó a Fernando a caminar allí bajo punta de pistola, luego lo encadenó dentro. Las cadenas eran pesadas, aseguradas a vigas de soporte, imposibles de romper. «Vas a quedarte aquí», dijo Tomás. «Voy a tomar tu lugar. Voy a casarme con Lucía. Voy a heredar tu hacienda y tú vas a desaparecer». «Están locos si piensas que funcionará», dijo Fernando, tratando de mantener la calma, aunque el miedo era evidente en su voz. «Las personas me conocen. Mi familia, Lucía, todos sabrán que no eres yo». «Nos parecemos más de lo que piensas», respondió Tomás, «y tengo plan para explicar cualquier diferencia que noten. Vas a quedarte aquí durante las próximas semanas. Te traeré comida suficiente para sobrevivir, pero no para mantenerte fuerte. Para cuando la boda se acerque, estarás demasiado débil para causar problemas». «¿Y después de la boda?», preguntó Fernando. «¿Qué planeas hacer conmigo entonces?». Tomás no respondió directamente, pero su silencio comunicaba la respuesta. Después de la boda, una vez que su posición estuviera consolidada, Fernando tendría que ser eliminado permanentemente. Durante los días siguientes, Tomás ejecutó la siguiente fase de su plan. Regresó a la hacienda principal solo, conduciendo el caballo de Fernando junto al suyo. Fernando decidió quedarse en el campamento norte por unos días, explicó a don Julio.
Quiere supervisar personalmente algunos trabajos de cercado allí. Dijo que no se preocuparan. Era plausible. Fernando ocasionalmente pasaba varios días en áreas remotas de la hacienda cuando había proyectos que requerían supervisión directa. Y con la boda acercándose, no era inusual que quisiera asegurar que todo en la propiedad estuviera en orden. Pero después de 3 días, cuando Fernando no regresaba, don Julio comenzó a preocuparse. Envió vaqueros a buscarlo. No encontraron señal de él en el campamento norte o en cualquier otra parte de la hacienda. «Es extraño», decía don Julio. «Fernando nunca se ha ausentado así sin avisar». Y entonces, en la tarde del 5.º día, Fernando apareció. Capítulo 6. La transformación de Tomás. Excepto que no era Fernando. Era Tomás, actuando el papel de su vida. Había pasado los 5 días desde el secuestro preparándose meticulosamente. Estudió sus propios recuerdos de Fernando, practicando sus gestos, su manera de hablar, su postura. Se cortó el cabello exactamente como Fernando lo llevaba. Practicó la sonrisa de Fernando frente a un espejo hasta que parecía natural. Y creó una historia para explicar las diferencias inevitables que las personas notarían. Cuando Fernando apareció en la hacienda Santa Teresa, vino con señales visibles de trauma. Su rostro mostraba moretones. Su ropa estaba rasgada y manchada de sangre. Y cojeaba severamente de una pierna lesionada. «¡Dios mío, qué te pasó!», gritó don Julio, corriendo hacia su hijo. «Fui atacado», dijo Tomás con voz que temblaba apropiadamente. «¡Bandidos!». Me sorprendieron cuando estaba solo verificando ganado. Me golpearon, me robaron mi caballo y armas. Pensé que me matarían. «¿Pero cómo escapaste?». «Logré huir cuando estaban distraídos peleando sobre el botín. Corrí a pie durante horas a través del desierto. Me caí, me golpeé, me perdí. Pasé días vagando antes de finalmente encontrar el camino de vuelta». Era una historia diseñada para explicar varios elementos. ¿Por qué se veía maltratado? ¿Por qué su voz podría sonar ligeramente ronca de gritar por ayuda? ¿Por qué su comportamiento podría parecer algo alterado del trauma? Y la lesión en la pierna proporcionaba excusa para moverse diferente de como Fernando normalmente se movía. La familia aceptó la historia sin cuestionamiento significativo. ¿Por qué dudarían? Este era claramente Fernando, su hijo, su hermano. Se veía como él, hablaba como él. Conocía detalles íntimos sobre la familia. Los moretones y lesiones explicaban cualquier diferencia menor que notaban. «Necesitas descansar», insistía doña Elena, madre de Fernando. «Has pasado por experiencia terrible. La boda puede posponerse si necesitas tiempo para recuperarte». «No», dijo Tomás firmemente. «No quiero posponer. He esperado casarme con Lucía. No dejaré que algunos bandidos arruinen el día más importante de mi vida». Era exactamente lo que Fernando habría dicho, y sellaba la transformación de Tomás. En los ojos de todos, él ahora era Fernando Rivera, prometido de Lucía Peralta, heredero de la hacienda Santa Teresa. Solo una persona podría eventualmente notar algo que otros no veían: Lucía misma. Capítulo 7. Los días antes de la boda. Fernando visitó a Lucía 2 días después de su regreso. Ella corrió hacia él cuando lo vio, aliviada de que estuviera bien después de escuchar sobre su terrible experiencia. «Estaba tan preocupada», dijo abrazándolo, «cuando tu padre me dijo que había sido atacado». Pero incluso mientras lo abrazaba, Lucía sintió algo extraño. Sus brazos se sentían ligeramente diferentes. Su olor era diferente. No era algo que pudiera nombrar, no era suficientemente obvio para comentar, pero había una discordancia sutil que la inquietaba. «¿Estás bien?», preguntó, apartándose para mirarlo. «Te ves diferente». «Estoy golpeado y magullado», respondió Tomás con la explicación que había preparado.
Pasé por experiencia terrible. Probablemente me veré diferente por un tiempo. Era razonable. Por supuesto que se vería diferente después de ser golpeado y pasar días en el desierto. Por supuesto que actuaría algo diferente después de tal trauma. Pero a medida que hablaban, Lucía notaba más discordancias. La forma en que Fernando la miraba era diferente. Había una intensidad en su mirada que no recordaba de antes, algo casi depredador que la incomodaba. Y cuando hablaban sobre memorias que compartían, sobre momentos de su noviazgo, sus respuestas eran vagas, de maneras que no encajaban. Preguntó sobre una conversación específica que habían tenido apenas 2 semanas antes, sobre sus planes para la luna de miel. ¿Recuerdas lo que decidimos sobre dónde iríamos?, preguntó. Tomás, quien no había estado presente para esa conversación, improvisó. Por supuesto, hablamos de varios lugares. ¿Qué sugieres que hagamos? No era exactamente una no respuesta, pero tampoco era la confirmación específica que Lucía esperaba. Fernando habría recordado los detalles precisos. Habían pasado 1 hora discutiendo opciones y finalmente decidiendo visitar la Ciudad de México. Pensé que habíamos decidido la Ciudad de México, dijo Lucía lentamente. Ah, sí, por supuesto, respondió Tomás rápidamente. El ataque me tiene algo confundido. Disculpa. De nuevo, era explicación razonable. El trauma podría afectar la memoria. Pero Lucía sentía inquietud creciente. Hubo otro momento extraño cuando Fernando mencionó algo sobre la familia de Lucía que ella nunca le había contado. Hizo referencia casual a una disputa entre su padre y su tío sobre límites de propiedad, un asunto que la familia había mantenido privado. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó Lucía. Nunca te hablé de esos problemas. Tomás, quien había escuchado sobre la disputa a través de su propio padre, se dio cuenta de su error demasiado tarde. No lo hiciste. Debí haber escuchado a mi padre mencionarlo en conversación con el tuyo. Otra explicación plausible, pero las explicaciones plausibles se estaban acumulando de maneras que creaban un patrón de inconsistencia. Lucía compartió sus preocupaciones con su madre. Hay algo diferente en Fernando desde que regresó. No puedo señalar exactamente qué, pero se siente mal. Ha pasado por experiencia traumática, respondió doña Teresa. Dale tiempo, volverá a ser el mismo. Pero Lucía no estaba convencida. Los días antes de la boda, se encontraba observando a Fernando de cerca, notando pequeñas cosas que no encajaban con el hombre que había conocido durante años. Sin embargo, no tenía evidencia concreta de que algo estuviera mal. Solo tenía sensación persistente de discordancia, una inquietud intuitiva que no podía justificar racionalmente, y con la boda aproximándose, con cientos de invitados confirmados, con contratos firmados y preparativos completos, se sentía imposible detener la maquinaria que había sido puesta en movimiento. Y así, a pesar de sus dudas, a pesar de sus instintos gritando que algo estaba mal, Lucía Peralta se preparó para casarse con el hombre que creía era Fernando Rivera, sin saber que en realidad era Tomás, el primo que había secuestrado y planeaba asesinar al hombre que ella realmente amaba. Capítulo 8. La ceremonia de matrimonio. El 12 de agosto de 1876 amaneció con cielos despejados y calor intenso, típico de Durango en verano. La ceremonia se celebraría en la Catedral de Durango, seguida por una recepción elaborada en la Hacienda San Rafael. Lucía despertó con las mismas dudas persistentes que la habían atormentado durante días. Pero hoy era su día de boda. No había marcha atrás ahora. Se vistió con el vestido de novia que había sido confeccionado durante meses, satén blanco con encaje elaborado, perlas bordadas a mano. Se veía hermosa, pero cuando se miró en el espejo, vio inquietud en sus propios ojos. Es solo nervios de boda, se decía, repitiendo las palabras que su madre había usado. Todas las novias tienen dudas.
La procesión a la catedral fue elaborada. Lucía viajó en carruaje decorado con su padre. Don Miguel notó su silencio. «¿Estás bien, hija?», preguntó. «Sí, papá», respondió automáticamente, pero luego agregó: «¿Tú notas algo diferente en Fernando desde que regresó?». Don Miguel consideró la pregunta. «Ha pasado por experiencia traumática, pero parece ser el mismo joven que siempre ha sido. ¿Por qué preguntas?». «No sé», dijo Lucía. «Simplemente se siente diferente». «Los matrimonios cambian las cosas», respondió su padre, malinterpretando sus preocupaciones. «Pero Fernando te ama. Construirán una buena vida juntos». La ceremonia comenzó a las 5 de la tarde. La catedral estaba llena de cientos de invitados, familias de ambas haciendas, comerciantes de la ciudad, amigos de toda la región. Era uno de los eventos sociales más importantes del año en Durango. Lucía caminó por el pasillo del brazo de su padre. Al final esperaba Fernando, vestido en traje negro formal, sonriendo mientras ella se acercaba. Pero incluso en este momento, Lucía notó algo. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos de la manera que la sonrisa de Fernando siempre lo hacía. El padre José Cárdenas, quien iba a oficiar, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Lucía respondía mecánicamente cuando era necesario, pero su mente estaba en otra parte, procesando todos los pequeños detalles que no encajaban. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Fernando tomó las manos de Lucía, y ella sintió de nuevo esa sensación extraña, ese sentimiento de que estas no eran las manos que había sostenido cientos de veces antes. Eran similares, pero no idénticas. «Lucía Peralta, ¿aceptas a Fernando Rivera como tu legítimo esposo?», preguntó el sacerdote. Lucía vaciló. Era apenas un segundo, apenas perceptible, pero fue un momento donde su instinto gritaba que dijera no, que detuviera esto, que exigiera respuestas antes de continuar. Pero cientos de ojos la observaban. Su padre estaba a su lado. Fernando la miraba con expresión expectante, y las palabras salieron casi involuntariamente. «Acepto». Los votos fueron completados, los anillos intercambiados, y el padre Cárdenas los declaró esposo y esposa. «Puede besar a la novia», dijo. Tomás se inclinó y besó a Lucía, y fue en ese momento que Lucía supo con certeza absoluta que algo estaba terriblemente, irrevocablemente mal, porque el hombre besándola no besaba como Fernando. El sabor era diferente, la forma en que sus labios se movían era diferente. Todo era diferente, pero era demasiado tarde. Estaban casados, legalmente unidos, y esa noche consumarían su matrimonio sellando la traición de la manera más íntima y violadora posible. Capítulo 9. La noche de bodas y el horror completo. La recepción en la hacienda San Rafael fue celebración elaborada. Había comida abundante, música, baile. Los invitados felicitaban a la pareja, brindaban por su felicidad futura, sin saber el horror que se desarrollaba debajo de la superficie de normalidad. Lucía se movía a través de la recepción en estado de disociación. Sonreía cuando era apropiado, agradecía las felicitaciones, bailaba con su nuevo esposo, pero su mente estaba en otra parte, tratando de procesar la certeza creciente de que había cometido error terrible. «¿Estás bien?», le preguntaba Fernando repetidamente, actuando preocupación marital apropiada. «Estoy bien», respondía Lucía, aunque estaba lejos de estar bien. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse a la habitación nupcial, Lucía sentía terror más que anticipación. No era el nerviosismo normal de una novia virgen. Era miedo más profundo, más visceral, basado en el conocimiento intuitivo de que estaba a punto de ser violada de la manera más elaborada y cruel posible. La habitación había sido preparada bellamente. Velas, flores,
la cama con sábanas de seda nueva, pero para Lucía se sentía como cámara de tortura. Tomás cerró la puerta detrás de ellos, y entonces su máscara cayó ligeramente. La sonrisa se volvió más predatoria. Los ojos mostraban triunfo más que amor. Finalmente, dijo, he esperado esto. Había algo en su tono que heló la sangre de Lucía. «Fernando, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo?», repitió con risa que sonaba equivocada. «Nada pasa conmigo. Estoy exactamente donde debo estar». Lucía retrocedió cuando él se acercaba. «No te acerques. Somos esposo y esposa», dijo Tomás. «Tengo derecho». Y tenía razón legalmente. Bajo las leyes de 1876, un esposo tenía derecho a acceso sexual a su esposa. No había concepto de violación marital. La esposa había consentido a todo al decir «acepto» en la iglesia. Lo que siguió fue experiencia que Lucía nunca podría articular completamente, incluso si hubiera retenido capacidad de hablar después. Tomás la tomó con mezcla de triunfo y resentimiento, celebrando no solo la conquista sexual, sino la social y económica que representaba. «Debiste haber sido mía desde el principio», murmuró mientras la forzaba. «Debí haber sido yo quien heredara todo. Ahora finalmente está correcto». Y fue entonces, en medio del acto mismo, que Lucía comprendió una verdad terrible. Este hombre no era Fernando en absoluto. No podía serlo. Las diferencias eran demasiado fundamentales, demasiado totales. «¿Quién eres?», susurró cuando finalmente terminó. Tomás, descuidado en su momento de triunfo, sonrió. «Todavía no lo has adivinado. Soy quien debí haber sido desde el principio. Soy el hombre que merece todo esto más que Fernando alguna vez lo hizo». «¿Dónde está Fernando?». La voz de Lucía subió en pánico. «¿Qué le hiciste?». Tomás se dio cuenta de que había revelado demasiado. «No importa, Fernando se ha ido, y tú eres mía ahora. Legalmente, irrevocablemente mía». Lucía intentó salir de la cama, intentó correr, pero Tomás la agarró. «No hay a dónde ir, somos esposo y esposa. Nadie cuestionará mi identidad ahora, y si intentas decir algo, te encerraré como a la loca que claramente eres». Era amenaza que tenía poder real. En 1876, los esposos tenían autoridad legal sobre esposas. Si Tomás afirmaba que Lucía estaba experimentando colapso nervioso, podía tenerla institucionalizada, y sus afirmaciones de que él no era realmente Fernando serían vistas como locura. Lucía pasó el resto de la noche acurrucada en la esquina de la habitación, su mente fracturándose bajo el peso de múltiples traiciones. Había sido engañada para casarse con impostor. Había sido violada por el primo de su prometido, y Fernando, el hombre que realmente amaba, estaba ido, según Tomás, lo que probablemente significaba muerto. Para el amanecer, Lucía había dejado de llorar. Había dejado de temblar. Se había retirado completamente dentro de sí misma, su mente buscando refugio del horror encerrándose. Y 3 días después, cuando el verdadero Fernando apareció en la puerta, Lucía descubriría que el horror era incluso peor de lo que había imaginado. Porque Fernando no estaba muerto, estaba vivo, y ella había traicionado involuntariamente al hombre que amaba con el primo que lo había secuestrado y planeaba asesinarlo. Capítulo 10. La aparición de Fernando. En la tarde del 15 de agosto, 3 días después de la boda, sonó un golpe urgente en la puerta de la casa donde Lucía ahora vivía con Tomás. Un sirviente abrió la puerta y encontró a un hombre golpeado, demacrado, apenas capaz de estar de pie. Era Fernando Rivera, el verdadero Fernando. Había logrado escapar de sus cadenas después de 11 días de cautiverio. La debilidad por falta de comida adecuada había causado que perdiera peso, haciendo que las cadenas se aflojaran lo suficiente como para que finalmente pudiera deslizar sus muñecas.
y había caminado durante 2 días a través del desierto, sobreviviendo con fuerza de voluntad pura y el conocimiento de que Lucía estaba en peligro. «Necesito ver a Lucía», dijo con voz ronca a sirvienta, que lo miraba con confusión y horror. «Necesito ver a mi prometida». ¿Su prometida? La sirvienta estaba completamente confundida. «Señor, doña Lucía se casó hace 3 días. Con Fernando Rivera, con usted». «No me casé con nadie», respondió Fernando empujando para entrar. «Ese hombre no soy yo, es mi primo Tomás, me secuestró, tomó mi lugar». La conmoción en la casa fue inmediata. Lucía, quien había pasado los 3 días desde su boda en estado de disociación casi completa, escuchó la voz de Fernando y algo en ella se rompió de manera diferente. Corrió hacia la entrada y vio a 2 hombres que parecían casi idénticos. Tomás, quien había estado en otra habitación, ahora estaba frente al verdadero Fernando. La similitud entre ellos era sorprendente, pero también había diferencias que ahora, viéndolos lado a lado, eran imposibles de ignorar. Fernando era ligeramente más alto. Sus hombros eran más anchos, sus ojos tenían una calidez que los ojos de Tomás no poseían, y en su voz, incluso debilitada por días de hambre y sed, había una cualidad que Lucía reconocía inmediatamente como el hombre que había amado durante años. «Fernando», susurró, su voz apenas audible. «Lucía», respondió Fernando, extendiendo sus brazos hacia ella. Pero entonces vio algo en su expresión, comprendió algo de lo que había sucedido en su ausencia. «Dios mío, ¿qué te hizo?». Tomás intentó escapar, pero sirvientes y trabajadores que habían escuchado la conmoción ahora bloqueaban las salidas. Estaba atrapado. «Es mentira», intentó Tomás, aunque su voz no tenía convicción. «Ese hombre es impostor. Yo soy Fernando». Pero ahora que estaban juntos, lado a lado, la verdad era innegable. Y cuando don Julio y don Miguel llegaron, alertados por mensajeros urgentes, pudieron ver claramente que uno era su hijo, su verdadero hijo, mientras que el otro era el impostor que los había engañado a todos. «Tomás», dijo don Julio con voz que temblaba de furia y dolor, «¿qué has hecho?». Las autoridades fueron llamadas. Tomás fue arrestado en el acto y comenzó una investigación que revelaría la extensión completa de su plan elaborado y cruel. Pero el daño ya estaba hecho. Lucía había sido casada con el hombre equivocado. Había consumado ese matrimonio, y el trauma de la experiencia había destruido algo fundamental en ella. Cuando Fernando intentaba acercarse, intentaba consolarla, Lucía retrocedía. Miraba entre él y Tomás con ojos que mostraban horror que iba más allá de palabras. Y entonces abrió su boca como si fuera a hablar. Pero no salieron palabras, solo un sonido estrangulado, un intento de vocalización que falló completamente. Intentó de nuevo. De nuevo no vinieron palabras. Su boca se movía, su garganta trabajaba, pero no había sonido excepto respiración ronca. El trauma había roto algo en su mente, algo conectado al habla, y aunque intentaría durante semanas y meses recuperar su voz, nunca pronunciaría otra palabra por el resto de su vida. Lucía Peralta se había vuelto permanentemente muda, silenciada por el horror de lo que había experimentado. Capítulo 11. La investigación y el juicio. La confesión de Tomás fue extraída durante días de interrogatorio. Finalmente admitió todo: el secuestro de Fernando, la elaborada suplantación de identidad, el matrimonio fraudulento, sus planes de asesinar a Fernando una vez que su posición estuviera consolidada. ¿Por qué?, exigió saber don Julio. ¿Por qué hacer algo tan monstruoso? Porque merecía lo que Fernando tenía, respondió Tomás, con la misma envidia que lo había motivado desde el principio. Soy tan capaz como él, más capaz, pero porque él nació del hijo mayor y yo del segundo,
Él heredaba todo, mientras yo obtenía casi nada. Era injusto. ¿Así que decidiste robar su vida? Don Miguel estaba presente para el interrogatorio, su rostro gris de horror por lo que le había sucedido a su hija. Decidí tomar lo que debía haber sido mío, respondió Tomás, y casi funcionó. Si Fernando no hubiera escapado, si hubiera tenido solo unos días más, habría consolidado todo. Habría sido aceptado permanentemente como Fernando, y el verdadero Fernando habría desaparecido para siempre. ¿Planeabas matarlo?, preguntó el comisario. Por supuesto, respondió Tomás, como si fuera obvio. No podía permitir que viviera. Eventualmente alguien lo habría encontrado. Planeaba hacer que pareciera que había muerto durante el ataque de los supuestos bandidos, pero necesitaba esperar hasta después de la boda para asegurar mi posición primero. El juicio fue sensacional. La historia del primo que había suplantado identidad de otro para casarse con su prometida, que había violado a esa mujer bajo identidad robada, que había planeado asesinar a su propio pariente por codicia, capturó la atención de todo Durango y más allá. La evidencia era abrumadora. Fernando testificó sobre su secuestro. Lucía, aunque no podía hablar, escribió testimonio describiendo las discordancias que había notado, los detalles extraños que no había podido explicar, pero que ahora cobraban sentido terrible. El aspecto más doloroso de su testimonio escrito fue su descripción de la noche de bodas, de comprender demasiado tarde que el hombre tomándola no era quien afirmaba ser, de ser violada por impostor mientras su verdadero prometido estaba encadenado en cabaña remota. Los médicos testificaron sobre su mutismo. Es de origen psicológico, explicó el doctor Alfredo Sánchez. El trauma de su experiencia ha causado que su mente cierre su capacidad de hablar como mecanismo protector. Puede recuperarse con tiempo, pero también puede ser permanente. El veredicto fue inevitable. Tomás Rivera fue declarado culpable de secuestro, suplantación de identidad, fraude matrimonial e intento de asesinato. Bajo las leyes de la época, la sentencia era muerte. La ejecución fue programada para noviembre de 1876, 3 meses después de su crimen. Se llevaría a cabo por fusilamiento público en Durango. Capítulo 12. La ejecución y el silencio de Lucía Tomás Rivera. Fue ejecutado el 20 de noviembre de 1876. Miles asistieron a presenciar justicia para los crímenes que había cometido contra Fernando y Lucía. Sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento de la ambición, solo me arrepiento de haber fallado. En otro mundo, en otras circunstancias, debí haber sido yo quien heredara todo». Eran palabras que mostraban que incluso enfrentando muerte, no comprendía o no le importaba el daño que había causado. Solo lamentaba no haber tenido éxito en su plan. La muerte llegó rápidamente con el pelotón de fusilamiento, y con ella el capítulo legal del caso se cerró, pero las víctimas continuaban sufriendo. El matrimonio entre Lucía y Tomás fue anulado por las autoridades eclesiásticas y civiles. Había sido celebrado bajo pretextos falsos, con el novio usando identidad robada. Legalmente, nunca había ocurrido, pero emocionalmente, psicológicamente, había ocurrido muy realmente. Lucía había experimentado cada momento. La ceremonia, la noche de bodas, los 3 días viviendo como esposa del impostor. Ninguna anulación legal podía borrar esas memorias. Fernando intentó reconstruir su relación con Lucía. La visitaba diariamente, intentaba hablar con ella, intentaba mostrarle que él era el verdadero Fernando, que él era seguro, que ella podía confiar en él. Pero Lucía no podía. Cada vez que lo miraba, también veía a Tomás. La similitud física entre los primos era suficiente que desencadenaba recuerdos del trauma. Y su incapacidad de hablar significaba que no podía procesar verbalmente lo que había experimentado.
No podía expresar sus sentimientos. No podía comenzar a sanar a través de la conversación. Intentaba escribir, pero las palabras en papel no eran suficientes para transmitir la complejidad de su dolor, su confusión, su sentimiento de traición, que iba más allá de lo que Tomás había hecho para incluir su propio cuerpo, que había respondido físicamente al impostor sin saber que no era Fernando. «Me siento sucia», escribió una vez. «Me siento como si lo hubiera traicionado incluso aunque no sabía. Mi cuerpo estuvo con otro hombre. ¿Cómo puedo estar contigo ahora?» Fernando intentaba asegurarle que no era su culpa, que ella había sido engañada, que él no la culpaba. Pero Lucía no podía aceptar esto. Se culpaba a sí misma por no haber confiado en sus instintos, por no haber detenido la boda cuando sus dudas eran más fuertes. Con el tiempo, Fernando aceptó que su relación nunca podría ser lo que había sido antes. Lucía estaba demasiado rota, demasiado traumatizada, y su presencia, por más que intentara ser consolador, solo le recordaba todo lo que había perdido. Después de un año de intentos, Fernando se retiró. «Te amo», le escribió en una carta final. «Siempre te amaré, pero veo que mi presencia te causa dolor. No puedo curarte, solo puedo darte espacio. Si alguna vez me necesitas, estaré aquí». Lucía leyó la carta y lloró silenciosamente. Era la cosa más amable que podría haber hecho, y también era despedida final de la vida que habían planeado juntos. Capítulo 13. Los años finales. Lucía Peralta nunca se casó. Vivió el resto de su vida en la Hacienda San Rafael, con su familia, existiendo en estado de retiro silencioso. Su mutismo nunca mejoró. Los doctores que la examinaron durante los años no encontraron daño físico a sus cuerdas vocales o garganta. Era puramente psicológico, un cierre mental de la capacidad de hablar. Aprendió a comunicarse por escrito, pero hablaba poco, incluso por escrito, respondiendo a preguntas cuando era necesario, pero raramente iniciando conversación. Era como si hubiera decidido que el silencio era más seguro que las palabras, que retirarse completamente era preferible a arriesgar más dolor. Don Miguel intentaba durante años alcanzarla, traerla de vuelta de donde se había retirado. Pero finalmente aceptó que parte de su hija había muerto esa noche cuando comprendió lo que le había sucedido. Fernando nunca se casó tampoco. Administraba las haciendas combinadas de su familia y la familia Peralta, honrando las intenciones originales de la alianza matrimonial, aunque el matrimonio mismo nunca se materializara. Ocasionalmente veía a Lucía desde la distancia cuando negocios lo traían a la Hacienda San Rafael, pero mantenía su promesa de darle espacio, nunca acercándose, nunca presionando. Lucía murió en 1908 a la edad de 50 años. La causa oficial fue registrada como neumonía, pero aquellos que la habían conocido sabían que realmente había muerto de corazón roto que nunca sanó, de trauma que nunca procesó, de silencio que nunca rompió. En su mesa de noche encontraron un diario que había mantenido durante los años. Las entradas eran esporádicas, a veces meses o años separadas, pero todas trataban el mismo tema, el intento de comprender cómo había sido tan completamente engañada, cómo el hombre equivocado había tomado el lugar del correcto y cómo vivir con el conocimiento de lo que había experimentado. La última entrada, escrita apenas días antes de su muerte, decía simplemente: «Todavía lo escucho a veces, la voz de Tomás pretendiendo ser Fernando, y todavía no puedo distinguirlos. En mis sueños son la misma persona. Tal vez en muerte finalmente encontraré silencio verdadero». Epílogo. El legado de una identidad robada. La historia de Lucía Peralta y el novio equivocado se convirtió en una de las más inquietantes en la historia de Durango.
No era cuento de fantasmas o sobrenatural. Era historia completamente humana sobre hasta dónde la codicia podría llevar a alguien, sobre cuán elaborado podría ser un engaño y sobre cuán completamente el trauma podría destruir a una víctima. El caso llevó a cambios en cómo se verificaba identidad para matrimonios. Las iglesias comenzaron a requerir documentación más rigurosa. Las familias se volvieron más cautelosas sobre confiar en similitudes físicas sin verificación adicional. Pero ninguna cantidad de procedimientos nuevos podía borrar lo que había sucedido a Lucía. Ella permaneció como recordatorio viviente durante 32 años del costo humano de crímenes que van más allá de violencia física para atacar la mente y el espíritu. La tumba de Lucía en el cementerio de la Hacienda San Rafael lleva inscripción que fue elegida por su padre, Lucía Peralta 1858-1908, silenciada por traición, nunca olvidada. Que su historia nos enseñe que la identidad es sagrada y que robarla es robar el alma misma. Fernando Rivera vivió hasta 1920. En sus años finales, visitaba la tumba de Lucía regularmente. Se sentaba allí durante horas, hablándole como si ella pudiera escucharlo, compartiendo noticias sobre las haciendas, sobre cambios en la región, sobre vida que ella había perdido. Debiste haber sido mi esposa, decía. Deberíamos haber tenido hijos juntos, deberíamos haber envejecido juntos. Tomás me robó 11 días, pero te robó toda tu vida, y ese es el crimen por el que nunca fue castigado adecuadamente. Descansa en paz, Lucía Peralta. Fuiste víctima de uno de los engaños más elaborados y crueles en la historia de México. Fuiste casada fraudulentamente con el hombre equivocado, violada bajo identidad robada, traumatizada más allá de la capacidad de hablar. Viviste 32 años en silencio después de perder tu voz. Que ese silencio finalmente sea roto por tu historia siendo contada, por la verdad siendo conocida, por tu sufrimiento siendo reconocido. Y a Tomás Rivera. Tu codicia te llevó a cometer crímenes que destruyeron múltiples vidas. Robaste la identidad de tu primo. Engañaste a una mujer para casarse contigo. La violaste bajo pretextos falsos. Y habrías asesinado a Fernando si te hubieran dado la oportunidad. Pagaste con tu vida por estos crímenes, pero el daño que causaste vivió durante décadas después de tu ejecución. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la sacralidad de la identidad, sobre cómo el trauma puede silenciar literalmente a las víctimas y sobre las maneras en que la codicia puede motivar los crímenes más elaborados y crueles, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de crímenes históricos que revelan las profundidades de la maldad humana y el costo terrible para las víctimas. Y te pregunto, ¿podría tal engaño funcionar en el mundo moderno con fotografías, documentos de identidad y tecnología de verificación? ¿O sigue siendo posible que impostores tomen identidades de otros en circunstancias correctas? ¿Qué podemos aprender de la historia de Lucía sobre la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo se siente equivocado? Comparte tus pensamientos en los comentarios.
Gracias por escuchar la historia de la novia que se casó con el hombre equivocado, la mujer que vivió el resto de su vida en silencio, después de descubrir que el impostor que la había violado era el asesino del hombre que realmente amaba. Hasta el próximo caso.